Muy buenos días, chicos. Les habla su maestra Sandy Solís. En esta ocasión, para socializar el segundo taller de nuestra tercera guía de trabajo en casa. Este segundo taller ubica el contenido de lo que son los rasgos de coherencia y cohesión. En la misma guía, yo trato de conceptualizar lo que es la coherencia y la cohesión. Menciono que son como elementos formales de un texto para que el mismo se dé a conocer y exprese las ideas claramente. Es beneficioso que nosotros reconozcamos los rasgos de coherencia y cohesión en un texto para que cuando nosotros vayamos a escribir nuestros propios textos tengamos en cuenta ello. Cuando hablamos de cohesión, por ejemplo, inicia nuestra guía hablando de 4 rasgos iniciales. El primero tiene que ver con la repetición, que no quiere decir que vamos a repetir la misma palabra en el párrafo o en la frase, sino que vamos a usar sinonimia o algún término relacionado que nos sirva para hacer referencia a ello. La elipsis, que la encontramos como la eliminación de una información que ya fue dada anteriormente y se asume o se supone que no es necesario redundar con ella. La tematización, como lo dice nuestra guía, que es cuando colocamos un término y luego lo definimos. Un ejemplo puede ser la cohesión, coma, rasgo de los textos que hace que las palabras se unan para formar oraciones y luego párrafos de manera clara y concreta. Entonces, ¿yo qué hice ahí? Tematicé, escogí de lo que voy a hablar y luego definí qué era eso. Y por último, hablo de los marcadores textuales, que son los conectores que nosotros hemos trabajado, los conectores del discurso. Les anexaré una información sobre cómo usar conectores. Sin embargo, estos 4 rasgos son los que me están ayudando a que falta uno, la deixis. En la deixis lo que hago es que uso un pronombre, es pronominalizar. O sea, uso un pronombre para no repetir el mismo sustantivo que ya utilicé. Entonces aquí en la guía podrán observar cada uno de los ejemplos. Cuando yo hablo, Juan, Iván y Pedro fueron al campamento este año. Coma, ellos me reemplaza el Juan, Iván y Pedro que ya mencioné anteriormente. Eso es la deixis, básicamente. Entonces seguimos nuestra guía de trabajo con lo que es la coherencia. Y aquí en la coherencia, si la cohesión es para relacionar las palabras, la coherencia lo que me hace es que me conecta las partes de un texto para que tenga sentido. Entonces, yo no voy a hablar específicamente de rasgos de coherencia, sino de errores que comúnmente se cometen y afectan la coherencia de un texto. Y menciono 4. Errores que tienen que ver con el significado de las palabras. Cuando utilizamos palabras creyendo que significan algo y no, entonces le quitan coherencia a la frase o el texto que estoy usando. El mal uso de los marcadores textuales, porque recuerden que los marcadores textuales están clasificados según la intención que tienen. Unos son para oponer, otros son para adicionar, otros son para dar causas, consecuencias. Entonces, el mal uso de esos conectores afecta a la coherencia. El otro ítem que son errores de coherencia es la falta de unidad temática. Cuando empiezo hablando de una cosa, interrumpo y continúo con otra. Y la aparición de anacolutos, que es cuando se rompe el hilo lógico del pensamiento, ya sea por interrupción, ya sea porque soy totalmente incoherente con lo que estoy diciendo, ya sea porque empecé hablando de una cosa, interrumpí para agregar una información y se perdió la unidad temática. Entonces, en la guía tengo unos ejercicios. Inicialmente aparece lo que es que observen unas oraciones y en ellas hay unos errores de coherencia y ustedes me determinen qué tipo de error es.
si es por aparición de anacolutos, si es por mal uso de marcadores textuales, si es por falta de unidad temática, si es por el error del significado de una palabra. Debajo hay una tabla que me habla sobre los conectores lógicos que se utilizan según la intención o el tipo de relación que quiero establecer entre las palabras. ¿Cómo enlazo las palabras para añadir una idea, para limitar o contradecir algo, para indicar tiempo, lugar? Y entonces al frente están los conectores lógicos que se deben utilizar en esas situaciones. Ahí tiene suficiente material, sobre todo cuando vayamos a escribir textos, como el argumentativo que les pedí en el taller pasado. 2. Da ejemplo de los usos de cada uno de los marcadores textuales de la tabla. Estos de los que estamos hablando. Entonces, aquí te dan los marcadores textuales, tú lo que vas a hacer es utilizarlos en una oración para ver si lo estás utilizando bien. 3. Relaciona el tipo de incoherencia con cada ejemplo. Aquí están unos ejemplos y debajo están el tipo de incoherencia, o sea, si fue un significado mal de una palabra, la falta de unidad temática, y vas a colocar la letrica para relacionarlo. 4. Escoge A, B o C teniendo en cuenta los rasgos de coherencia o cohesión. A ver, aparece una situación o un texto. Tú vas a mirar qué rasgos se está evidenciando allí y vas a escoger la opción correcta. Básicamente es eso. Y en el quinto punto te piden que corrijas el texto para que no haya tantas repeticiones. Para que no haya tantas repeticiones, tú tienes que utilizar unos elementos que ya yo les mencioné acá, que los llamamos rasgos de coherencia o cohesión. Muchas gracias, chicos. En una próxima ocasión estaremos presentando lo que vamos a trabajar en nuestra siguiente guía.